Bien. Me parece que quedamos en el integrador, en el derivador. Por favor, si me confirman el último circuito que vimos. Porque ahí tengo integrador, derivador. Me parece que ya hicimos esto, ¿sí o no? Aún no, Inge, nos faltan esos dos. Ya, faltan algunos. Lo que pasa es que no sabía en qué punto nos quedamos. Bien. Entonces, aquí vamos a ver el circuito de un integrador ideal. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? Listo. Para resolver el voltaje de salida, para este caso con un capacitor, que antes no hemos trabajado con capacitores, vamos a, de la misma forma que hacemos siempre, a suponer que aquí hay una corriente, ¿cierto? Y que esta corriente pasa por la resistencia, pasa por el capacitor, porque aquí la corriente es cero. Entonces hay que recordar que la corriente es igual en el caso de una resistencia, es fácil, ¿no? El voltaje en la resistencia sobre la resistencia. Y el voltaje de la resistencia sería el voltaje de entrada en el lado izquierdo menos el voltaje en el lado derecho, que como aquí hay un corto virtual, esto es 0 voltios. Sobre ya está. Pero por el lado derecho hay que acordarse un poco de circuitos, que esto ya lo vieron. La corriente a través de un capacitor, para los que no se acuerdan, es la derivada C, por la derivada respecto al tiempo del voltaje en el capacitor. Ahora bien, el voltaje en el capacitor sería igual. Voy a poner entre paréntesis. Por el lado izquierdo, aquí hay 0. Y por el lado derecho, aquí hay V output. Vamos a poner VO. Eso sería igual. Entonces, C derivada del voltaje respecto al tiempo. Bien, una vez que tenemos esto, como siempre hacemos, igualamos. Entonces, al igualar nos queda que el voltaje de entrada dividido para R es igual a menos el menos, voy a sacar afuera, menos C, la derivada respecto al tiempo de V sub 0. El signo le vamos a poner acá, este le hacemos positivo, el C bajamos, le vamos a dejar sin C. El diferencial del tiempo vamos a subirle también. Le vamos a borrar de aquí. Ya. Dentro de este diferencial está V sub 0, así que lo que vamos a hacer para sacar V sub 0 es integrar. Cuando integramos, como esto es respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, la resistencia y el capacitor salen fuera. Entonces, lo único que nos queda es la integral del voltaje de entrada respecto al tiempo. Y la integral del diferencial se anula y me queda V sub 0. En definitiva, ¿qué estoy diciendo? Que el voltaje de salida es igual a una ganancia que es menos 1 sobre RC. Recuerden que el menos es la inversión por la integral del voltaje de entrada respecto al tiempo. Esta sería la fórmula. Ahora, el cuidado que hay que tener con este circuito es simplemente de que el capacitor puede estarse cargando, así que hay que buscarle un método de descarga. Así que solito normalmente no se le utiliza. Se utiliza en diferentes tipos de circuitos, en controles, en donde el condensador puede cargarse y descargarse. Porque si está cargado, habría que sumarle acá una constante adicional que no la vamos a tomar en cuenta por el momento. Entonces vamos a pensar que ya tengo la formulita y vamos a pensar que quiero integrar un tren de pulsos, ¿vale? Entonces vamos a integrar un voltaje de entrada para el efecto.
que respecto al tiempo voy a poner un tren de pulsos de 4 milisegundos, cuya amplitud es 2 voltios. Listo. Quiero integrar este valor, entonces puedo usar este circuito para conseguir la integral, pero hay que darle valores a R y C. Entonces, para el ejemplo, vamos a hacer como ejemplo, que el voltaje entrada sea esta onda tren de pulsos, que esta resistencia valga, por ejemplo, 50K, que este capacitor valga, por ejemplo, 10 microfaradios, ¿vale? Listo, y ahora sí vamos a buscar matemáticamente el voltaje salida y luego le graficamos. Entonces vamos para el ejercicio a primero sacar B sub 0. Entonces el B sub 0, que sería igual, dice, menos 1 sobre RC, que es la ganancia. Entonces la ganancia es 50K por 10 micros. La integral aquí hay que integrar por partes porque en realidad de 0 hasta 2 es una constante que sería 2 y de 2 a 4 sería 0. Ya. Entonces aquí nosotros lo que pasa es que para poderla graficar, o sea, estamos evaluando una integral, ¿no es cierto? De 2 a 4, pero no voy a reemplazar los límites, no voy a reemplazar, voy a dejarle como ecuación, no quiero saber el valor promedio. Entonces digo 1 sobre 500, K es 10 a la 3, micro es 10 a la menos 6, 10 a la 3 por 10 a la menos 6 sería 10 a la menos 3. 500 por 10 a la menos 3 sería 0,5. El 0,5 sería el inverso, sería menos 2. Menos 2 por menos 2 sería menos 4, ¿cierto? Menos 4 tiempo. Pero esto solamente ocurre entre 0 y 2, porque entre 2 y 4 esto vale 0. ¿Okay? Vamos no a reemplazar los límites, sino a dibujar matemáticamente esta expresión. Esta expresión menos 4t, cuando t es igual a 0, esto es 0. Y cuando t es igual al límite 2, sería menos 8, ¿no es cierto? Es decir, en este límite de aquí, este valor de aquí vale menos 8. Luego ya baja 0. Y esto se va a repetir en el tiempo. Perdón. Ya. Entonces estamos viendo que a través de la integración nosotros tenemos una señal que se transforma de un tren de pulso según diente de sierra, invertido. ¿Vale? No me pide el valor exactamente de B sub 0, me pide que escriba la ecuación de B sub 0. Entonces, mi ecuación de B sub 0, ¿cuál sería? Si quiero definir matemáticamente el B sub 0, para no poner límites, normalmente, ¿cómo se define matemáticamente una expresión? Se define B sub 0 es igual. Entonces se pone unas llavecitas y dices, es menos 4t, ¿cierto? Cuando el tiempo está comprendido entre 0 y 2. Y cuando el tiempo está comprendido entre 2 y 4 es 0. Es la definición de B sub 0, no como estaba antes. Así que esta es la expresión más adecuada para definir una función que varía en el dominio temporal. Bien, no sé si me explico. ¿Alguna inquietud? Bien, vamos a pasar al siguiente bloque, que es un bloque, un derivador. Esto está en la teoría también. La derivación es otra operación matemática que se puede utilizar. Y lo único que ustedes vean qué es lo que pasa. Se intercambia el capacitor por el lado de entrada, por el lado de salida. Es decir, la realimentación ahora se hace con un capacitor. Antes, la realimentación, ¿cómo se hacía? Fijémonos cómo se hacía la realimentación, miren. Integrador. Vamos un ratito. El derivador.
la integración se hace con una resistencia y en el integrador se hace con un capacitor. O sea, se intercambian los papeles de la resistencia y el capacitor. Antes eres la entrada, C es la realimentación. Ahora, C es la realimentación y C es la entrada y eres la realimentación. Estoy un poco atufada el día de hoy. Bien, vamos viendo. Las fórmulas, igual. ¿Cómo se hace? Se dispone de una corriente aquí, que se le pone un valor. Esta corriente viene por acá, no entra al operacional porque la corriente es cero. Y se estima este valor para cada lado. En el lado izquierdo, ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Es C, la derivada respecto al tiempo del voltaje que hay en el capacitor. Como que hay un corto virtual, si aquí hay cero, aquí hay cero. Entonces, VI menos cero es el voltaje en el capacitor, VI. Listo, se acabó. Ahora, por el otro lado, también hay la misma corriente. Aquí, como es una resistencia, sería el voltaje en la resistencia para la resistencia. Pero yo sé que el voltaje en la resistencia es el voltaje en el izquierdo menos el voltaje en el derecho. ¿Eso qué significa? La diferencia de voltaje, ¿no? Diferencia de voltaje. En el lado izquierdo, aquí hay cero. En el lado derecho hay V sub cero. Así que ya tengo automáticamente el V sub cero de una, miren. El R sube, el menos también le paso acá, y ahí me queda V sub cero. La derivada del voltaje respecto al tiempo. Miren, este estuvo más fácil que este de acá. Aquí hubo que hacer varios pasos para sacar el V sub cero y no salió la integral. Aquí la ganancia, si ustedes ven de voltaje, es menos 1 sobre RC. En cambio, aquí la ganancia de voltaje, que es igual, menos R por C, miren. Así que si usamos los mismos elementos, 50K y 10 microfaradios, y usamos la misma entrada, vamos a hacer para cambiando los valores, ¿no? Como ejemplo, vamos a cambiar el circuito cambiando la resistencia y el capacitor de posición. Ok. Vamos a dibujar como ejemplo el voltaje de entrada que teníamos antes. Un tren de pulsos que valía esto, creo que era 4,2 milisegundos, ¿cierto? Ya. Esto era 2. Bien, entonces el R por C ya lo encontramos antes, esto era 0,5, si mal no recuerdo, 0,5 era. Para este caso sería menos 0,5. Vale. Entonces el V sub 0, para esta parte de aquí voy a subrayar, para cuando esto es una constante cero. Cuando es una constante cero. Pero ¿qué pasa aquí en los flancos ascendentes y en los flancos descendentes? Aquí ya no es cero. O sea, el voltaje diría yo que es igual entonces a menos 0,5 por la derivada del voltaje de la entrada respecto al tiempo. Pero la derivada en el flanco ascendente es la función que se conoce. ¿Quién conoce esta función? Se llama la función impulso unitario. Entonces, cuando el flanco es ascendente, la derivada es una función delta t. Y en el flanco de bajada, obviamente, esto sería E menos 0,5 delta de ¿qué? De t menos 2, pero como es negativo, esto sería menos. Entonces aquí estamos derivando. No es una constante lo que estamos derivando, es un tren de pulsos, así que hay que tomar en cuenta los flancos de subida y de bajada, porque para todo lo demás es cero. Entonces ahora vamos a dibujar V sub 0. V sub 0 entonces cuando sube, se hace negativo. Entonces lo que tenemos de V sub 0 es esta salida. Y cuando baja esto se hace positivo, menos por menos se hace más. Tenemos aquí
con un pulso cuya amplitud vale 0.5, no, pero por 2, ¿no? Es que el BI es 2, wait, ese. Entonces aquí el BI era 2, vamos a modificar la amplitud de BI. La amplitud de BI es por 2 delta de T más, aquí también le introducimos al 2, porque esa es la amplitud del voltaje de entrada. Ya. Bien, hecho esto, este vale menos 1 y este vale más 1. Y esto se repite en el tiempo. Entonces, mi voltaje, en realidad, mi voltaje de salida, ¿qué va a ser? Va a ser una serie de trenes de impulsos de diferentes direcciones, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Oye, disculpe, ¿cómo dijo que era para sacar el voltaje de salida? No entendí esa parte cuando le hizo de la derivada de V sub I. Ya. Vamos de nuevo. B sub I es 2, ¿vale? Entonces, B sub 0 es igual menos 0,5 por 2 es una constante, ¿no es cierto? La derivada respecto al tiempo, ¿cierto? Este valor de B sub I está definido. Este 2 de aquí le saco para que me quede un 1, ¿cierto? Un 1 ascendente, ¿cierto? Y también para que me quede la derivada respecto al tiempo. Esto sería en el instante 0, en t igual a 0. Y en el instante, perdón, para que se vea más claro, voy a poner acá. Pero esto deben haber aprendido ustedes en matemáticas. Ya. Sin embargo, vamos a expresar aquí. Ya. Esta no es una función constante, ¿no? Es una función que varía. Cuando tengo una función variable, entonces yo tengo un flanco ascendente, tengo un espacio constante, ¿cierto? Tengo un flanco descendente. Cuando tengo un tren de pulsos o una onda cuadrada. Entonces, cuando yo derivo esta función, vamos a pensar que esto es 1. ¿Bien? Yo derivo al inicio en t igual a 0, entonces derivo en el instante t igual a 0, derivo el flanco ascendente de esta función. Entonces, yo sé que aquí hay un 1, pero que está hacia arriba, que está ascendiendo en t igual a 0. Y cuando baja, esto es 2 segundos, ¿cierto? Más la derivada respecto al tiempo, del mismo 1, el mismo 1. No estoy viendo la constante porque la derivada de una constante, ¿cuánto es? La derivada de una constante es 0. No estoy derivando esto solamente, me estoy yendo a los blancos, pero al que está bajando. ¿Eso cuándo ocurre? En t igual a 2. Entonces, en 0 sube y en 2 baja. Entonces, la derivada, en el caso de una onda cuadrada que tiene flancos ascendentes y descendentes, se transforma, no se transforma en 0, se transforma en la función impulso unitario. Entonces, se transforma en delta de t. Se conoce así, como delta de t. Si no le buscamos en el internet, le vamos a poner función impulso unitario. Si es que no han visto esto, pero yo estoy segura que esto les deben haber dado a ustedes. Miren, esta función impulso unitario que ustedes ven, dice, o la función escalón también, llamada escalón unitario o de causalidad, debe su nombre, a ver, ¿dónde está? Déjenme ver. Está aquí. Ya. Entonces, esta función delta de aquí, esta delta de aquí, que normalmente se define, o sea, es una función que tiene un área tan pequeñita que solo es una línea que se va hacia arriba. Es un impulso unitario. Entonces, dice, puede verse como un pulso rectangular de área igual a 1. Anchura pequeña epsilon y altura 1 sobre, bueno, esta es la función,
Esta es la función que acabo de desarrollar. Es una expresión matemática que por lo general está definida de diferentes maneras. Entonces, en este caso, cuando yo derivo una constante, si digo la derivada de la constante es 0, pero como tiene flancos, flanco ascendente y descendente, la derivada de este flanco se llama impulso unitario. Entonces, en t igual a 0, esto es delta t, y en t igual a 2, esto es delta dt menos 2. Entonces, ahora, volviendo al voltaje de salida que tengo aquí, como tiene amplitud 2, el 2 le saco afuera. ¿Y qué me quedaría? La derivada del 1 ascendente en t igual a 0, ¿cierto? Respecto al tiempo, más la derivada de una constante de 2 de 0, así que no le tomo en cuenta, la derivada respecto al tiempo del otro 1 que es descendente. Y eso ocurre en t igual a 2. Entonces, mi respuesta, ¿cuál ha sido? Que b sub 0 es igual, matemáticamente. Menos 0,5 por 1 es menos 1. Delta t, ya. De este es menos, o porque es negativo, porque está hacia abajo, hay que considerar el signo. Entonces, menos 1 por menos 1, delta de t menos 2. Entonces, este menos y este menos se me va, y me quedaría el impulso delta t aquí por menos 1, la amplitud es menos 1, y el otro impulso delta de t menos 2, que se iría hacia arriba porque es positivo. No sé si se aclara ahí la idea. Bueno, mi función no es enseñar matemáticas, pero esta es la cuestión. Inge, Dime. ahí en ese menos 0.5 por 2, ¿por qué le puso menos 0.5 por 1? No, menos 0,5 por 2, ¿cuánto es? Es 1. Ah, claro, sí. Es 1. Bien. Eso en el caso de que les tocara una onda cuadrada, porque si les toca una onda sinusoidal no hay problema, porque la derivada de un seno es un menos coseno. Es un coseno, perdón. O si les toca una función lineal, pues más fácil. Pero solo este sería un caso extremo. Bien. Vamos con otro circuito. Siguiente. Es un amplificador diferencial de instrumentación que está compuesto de dos partes. ¿Dónde se utiliza este amplificador? En la industria, cuando se trabaja con bastante ruido, el voltaje que llega normalmente es muy pequeño y viene contaminado con muchísimo ruido. Y para evitar o anular el ruido, se trabaja con un voltaje diferencial. Es decir, por un lado, aquí tenemos B1, por otro lado, aquí tenemos B2, ¿cierto? Aquí tenemos B1'. Bueno, esta no es entrada. Las entradas son B1 y B2 y la salida es B0. Ya está. El que yo ponga B1', B2', puedo llamarle BA, BB, BC. Vamos a ponerle BA. Que no me gusta mucho el B', ya este le vamos a llamar BB. Ya. Está compuesto este circuito de dos partes. La una ya hemos visto, y voy a señalar la que ya hemos visto. La que ya hemos visto es este de aquí. Este circuito de aquí tiene un nombre. ¿Quién se acuerda qué nombre le pusimos a este amplificador? Amplificador, llamémosle 1. Ya. Era el no inversor, sumador no inversor. Es restador. ¿Por qué es restador? Porque, mire, un voltaje, el BB entra al más, y el otro voltaje, el BA, entra al menos. Cuando los dos voltajes entran en diferentes patas, se restan. Solo se suma cuando entran en la misma pata. Por ejemplo, este se llama restador, y lo vimos, se llama restador. ¿Vale? ¿Cuándo es un sumador? Por ejemplo, aquí es un sumador, porque los dos voltajes entran en una misma pata, miren. Aquí es un sumador, no inversor. Un sumador inversor
miren los voltajes a dónde entra, a la misma pata. Pero en un restador, los voltajes entran en las diferentes patas. Entonces aquí, haciendo una analogía, este circuito de acá es exactamente igual al que acabo de mostrarles, a este de acá. ¿Cómo le voy a ver? Le voy a pasar, porque esto ya le analizamos antes, para que se vea. Solo un ratito. Lo que pasa es que es para reconocer nada más que aquí está este circuito. Miren. Aquí, si hacemos una analogía, ¿el B1 qué es? El B1 es BA, ¿no? Este es el B1. El R1 también se llama R1. Pero el R3 se llama R2, la resistencia de realimentación. Aquí se llama R3, pero acá se llama R2. ¿Qué más? El otro voltaje de entrada, que le hemos llamado B2, que es BB, mira. ¿Se ve? La resistencia de acá es la misma R1. Bueno, esto facilita las cosas. Acá se llama R2, pero en realidad, al tener resistencias de entrada iguales, esto facilita el trabajo. Y la otra resistencia R4, siendo igual a R2, esto facilita muchísimo el trabajo porque habíamos ya desarrollado una formulita que nos decía que si esta resistencia de entrada es igual a esta, que este es nuestro caso, y si esta resistencia de realimentación es igual a esta, si este fuera el caso, miren lo que tenemos. Voy a copiar otra vez, una fórmula súper sencilla para calcular el voltaje de salida, que lo voy a expresar acá. Dice que si estas resistencias R1 igual a R2 y R3 es igual a R4, esta es la formulita para este circuito. Y es justo lo que estamos teniendo. ¿Eso qué significa? Que el voltaje de salida aquí, B sub 0, va a ser igual a R3 sobre R1. ¿Qué es R3? Resistencia de realimentación, que aquí sería R2 sobre R1. Miren, qué bonito. Multiplicado por la diferencia en los voltajes. El B2 es el de abajo, que sería el voltaje BB, menos el BA, que es el voltaje de arriba. Y ya tengo, y para que no me estorbe el gráfico, para saber nada más que ya teníamos esto. Entonces, este circuito ya lo vimos, pero solamente nos toca identificar cuáles son los valores. Entonces, estos valores los voy a pasar más bonito arriba. Entonces, yo sé que para este circuito restador, por eso se llama amplificador diferencial de instrumentación. Este circuito, ¿por qué se llama amplificador de diferencial de instrumentación? Porque aquí hay un restador, uno que saca la diferencia o la resta entre los voltajes. Y de instrumentación se utiliza mucho en la industria, pero bueno, aquí vamos a aprender primera parte, entonces, del bloque 1, el voltaje de salida ya tenemos, miren, no es menos, simplemente R2 sobre R1, que multiplica al voltaje B sub B menos B sub A. Pero a mí no me dieron B sub B ni B sub A, obviamente yo les puse aquí. A mí lo que me dieron es B1 y B2. Entonces hay que resolver, obviamente, el otro bloque. Y el otro bloque, si le vemos acá, sí que es nuevo. Este bloque de aquí es el de instrumentación, que se utiliza con mucha frecuencia en la industria para eliminar el ruido cuando se trabaja con señales bajitas, como en el campo de la biomedicina. En cambio de la medicina, por ejemplo, internamente nosotros podemos extraer del latido del corazón, de las señales cerebrales, del estómago, de la respiración, etcétera, etcétera. Son señales súper bajitas. Entonces, este realmente es un amplificador de instrumentación y es el que vamos a analizar a continuación. Porque ese no hemos visto, el otro sí hemos visto. Entonces vamos a borrar y vamos a trabajar con este pedacito de acá. Con este pedacito de aquí de la izquierda. Entonces aquí vamos a obviar este de aquí temporalmente, le vamos a
recortar, por así decirlo. Entonces vamos a recortarlo. Vamos a trabajar con este pedacito que es el que me interesa. Vamos a pasar a la siguiente hoja. Trabajemos con este pedazo de aquí, que ese es nuevo, ¿no? Ya. A este de aquí le hemos llamado nosotros B sub A en vez de 1', ¿cierto? Y en vez de B2 le hemos llamado B sub B. Entonces, ¿qué me interesa ahorita? Sacar B sub A en términos de B1 y B2 y B sub B en términos de B1 y B2. ¿Por qué? Porque mi ecuación de salida, ya, la respuesta final está en términos de BA y BB. Y yo no quiero en términos de BA y BB, quiero en términos de B1 y B2, que son mis entradas. Entonces, cada una de estas dos voy a encontrar en términos de B1 y B2. Para lo cual, este es un amplificador de instrumentación. Entonces, vamos a ponerle el nombre. Amplificador de instrumentación. Ese es típico de la parte biomédica y de la industria. Ya. Vamos a dejar por ahí el nombre. Ya. Y vamos a empezar. Bien, con las corrientes. Vamos a poner una corriente aquí, ¿vale? De la salida. Esta corriente de aquí y le vamos a llamar. Viene por aquí, viene por acá. Y dice, por acá me voy. No puedo, porque aquí tengo como una especie de impedancia infinita. Entonces, ¿qué hago? Me sigo yendo para abajo. Y llego acá en este punto y ¿qué dice? ¿Me voy para acá? No, no puedo. También tengo una entrada infinita. Entonces sigo bajando. Y por acá otra vez tengo esta corriente. Eso significa que esta corriente está pasando entre BA y BB. Pasa por las tres resistencias. Miren, aquí R y R0 están en serie. Están en serie porque la corriente es la misma para los tres elementos. Bien, entonces, como están en serie, diría, facilito de hacer, ¿no? Pero vamos nosotros a hacer un truquito. Primero, como el voltaje que entra acá es una especie de corto virtual, que es lo que hay, ¿no es cierto? Entonces, aquí se posiciona B1, miren, lo que entra aquí, se viene acá y viene justo a este puntito. B1, es decir, aquí aparece B1. Y lo mismo lo que a este otro amplificador. Lo que entra acá, aquí hay una especie de corto virtual, y viene el B2 por acá, a posicionarse por acá. Entonces, de aquí ya estoy viendo BA, B1, B2 y B sub B. Y ahora digo, sí, ¿cómo empiezo a desarrollar de tal forma de relacionar? Y lo único de relacionar en los operacionales es a través de la corriente. Pero digo, hay tres ecuaciones que puedo sacar. Sí, vamos a sacar las tres, porque vamos a necesitar todas. Entonces, la corriente a través de esta resistencia sería el voltaje en la resistencia R sobre la resistencia R, ¿cierto? Y aquí es igual. Por arriba, ¿qué tenemos? BA, lado de arriba. Y el lado de abajo, ¿qué tenemos? B1. Sobre la resistencia, ya está. Ahora sigamos el camino del medio. Aquí tenemos el voltaje en la resistencia también sobre la resistencia, que ahora se llama R0. El voltaje en R0 sería el voltaje de arriba, B1, menos el voltaje de abajo, B2, y le dividimos para R0. Listo. Y tenemos una ramita más, una ecuación más que hacer, que sería el voltaje en esta resistencia R, que sería el mismo R de acá, pero aquí está abajo, sobre la resistencia, que sería B2 arriba y abajo BB sobre R. Entonces aquí tenemos tres ecuaciones y como es la misma corriente, lo único que hay que hacer es igualar. Así que para sacar BA voy a coger estas dos. Y para sacar BB voy a coger estas dos. Entonces primero igualamos las dos de arriba, las primeras. ¿Y qué diría? BA menos B1 es igual, este R le voy a pasar al otro lado, como está en el denominador sube, R sobre R0
B1 menos B2. Y ya tengo B, claro, por supuesto. Entonces a este le podría llamar 1, 2 y 3. Y aquí lo que estoy haciendo es la ecuación 1 igualando con la ecuación 2. 1 con 2. ¿Y qué necesitaba? Recuerden, despejar, es BA. Entonces BA dice, es igual a B1 más R sobre RO, B1 menos B2. Listo, ya está despejado. Ya tengo mi BA que necesitaba. Ahora que tengo que igualar, obviamente, la 2 con la 3 para sacar ahora BB. Entonces igualo. Este R otra vez va a subir al otro lado, entonces me va a quedar B1 menos B2 sobre R0 es igual a B2 menos B sub B. Y este R le voy a subir. Listo. Entonces despejo y ya tengo B sub B. El B sub B lo voy a cambiar de lado, le paso acá, porque es negativo. Entonces aquí queda el B sub 2 y todo esto se hace negativo. Le paso al otro lado, R con signo, sobre R0 con signo negativo. B1 menos B2. Perfecto, ya tengo BA y BB. Entonces ahora sí regreso a lo que necesito encontrar. Y digo, B sub 0 es igual. Miren, aquí ya hay una ganancia previa, ¿no? R2 sobre R1. R2 sobre R1, ¿qué es? La ganancia de este bloque, la ganancia del bloque diferencial ha sido R2 sobre R1. Miren, de este bloque. Y aquí voy a sacar la ganancia de este otro bloque, de este otro amplificador. Ahora sí, vamos a poner corchetitos. Y dice B sub B. Dice B2 menos R sobre R0. Perdón, B2 menos es menos, perdón, menos R sobre R0 que multiplica a B1 menos B2. Ya tenemos B sub B. Vamos a la parte de B sub A, menos B sub A. Tengo que abrir corchetes porque B sub A es otro término. No es uno, es varios, ¿no? B sub A que en cambio es B1 más R sobre R0. ¿Qué multiplica B1 menos B2? Listo, y ahora hay que arreglar y organizar un poco todas las cosas. Ya está la respuesta ahí, pero obviamente tengo que simplificar alguna cosa para que sea más simple de acordarse de la fórmula. Entonces, vamos a irnos un poco más atrás, vamos a poner el igual. Tendremos R2 partido para R1. Y aquí organicemos un poquito. Por ejemplo, aquí tengo B1 y B2, ¿no? Voy a sacar el signo primero. El signo sería menos B1 y más por menos R sobre R0. Los dos términos que eran positivos se hacen negativos. Este término y este están igualitos, miren, R sobre R0, B1 menos B2, entonces me quedaría menos 2, se suman, R sobre R0, B1 menos B2. Y aquí voy a recoger estos dos, más B2 menos B1. Listo. Aquí el B1 menos B2 y B2 menos B1 son iguales, pero cambiados de signo. Así que lo que voy a hacer es cambiar el signo dentro y cambiar el signo afuera. Entonces le voy a hacer positivo a este le voy a hacer negativo y a este le voy a hacer positivo. De tal forma que tenga B2 menos B1 y puedo sacar factor común, ¿cierto? Entonces voy a sacar factor común. B2 menos B1. ¿Y qué me va a quedar adentro? Me va a quedar, de este bloque me va a quedar un 1. 1. Y de este otro término me va a quedar 2 R sobre R0. Y esta es mi fórmula final. Este es, vale, B sub 0. Entonces, ahora sí podemos identificar.
Mi primer bloque, la ganancia me daba R2 sobre R1, el bloque diferencial. Y el bloque de instrumentación, que sería este de aquí, el amplificador, la ganancia de instrumentación, ha sido igual a ¿cuánto? 1 más 2, esto sí es más fácil de acordarse, 2R sobre R0, es decir, 1 más el doble de esta resistencia dividido para la del medio. Bien, entonces ahí ya me es más fácil de acordarme de la fórmula, pero yo no les pido que se acuerden. Lo que les pido es que simplemente hagan un formulario y con eso se hace, ¿no? Bien, vamos a hacer un ejercicio de esto. Amplificadores de instrumentación. Como no tengo a la mano, instrumentación. Vamos a ver si es que hay alguna imagen con valores. A ver, algo que tenga valores. Pues casi este está con valores. Ok. Listo. Vamos a coger este ejercicio y vamos a resolver. Vamos a borrar lo que me estorbe, porque me está estorbando unos valores que veo ahí que no me sirven para mí, para el propósito nuestro, porque esto es para laboratorio. Vamos a eliminar los puntos de prueba. A ver, vamos a borrar. No sé por qué no me coge este. Y así me cogió ahí. Ya. Yo creo que ahí lo vamos a dejar. Que no se van estos puntos de prueba nomás. Ya está. Ya. Vamos entonces a coger este ejercicio del internet y vamos a resolverlo. Bien, ¿qué es lo que hay que primero hacer? Como aquí hay que determinar el valor de B sub 0. Para determinar el B sub 0, hay que acordarse de que cada amplificador tiene su propia ganancia. Entonces voy a encasillar el primero, ¿no? El primero, bueno, aquí B1 vale 2 voltios, B2 vale 1 voltio, pero voy a acordarme de la ganancia. Voy a poner aquí. Para este de aquí. Para este de aquí, ¿cierto? Dice la ganancia de este bloque, es decir, ganancia de voltaje 1, llamémosle, era igual a 1 más R, esta resistencia, estas son iguales. Aquí podríamos poner R2 sobre R0. R0 sería R1. Entonces, mi primer bloque de instrumentación, que ya habíamos sacado previamente acá, este de aquí tiene una ganancia de 1 más 2R sobre R0. Lo único entonces que tengo que hacer es hacer eso. Entonces, 1 más 1/4 sería, ¿no es cierto? Perdón, más 2R, ¿no? Yo estoy mal. Alto otra voz, vamos con... Es 2R2 sobre R1. No es... El 2 me faltó. Claro, este aquí es un 2. 2R sobre R0. Ya, ahora sí. 1 más 2 por un K sobre 4K. 2 sobre 4 es 0,5, sería 1,5.
Ahora vamos con el otro bloque. Asimismo, este bloque de acá. Este sería el amplificador 2, el diferencial. Este es facilito porque es RC, resistencia de realimentación, sobre resistencia de entrada. No hay más. Entonces sería un K sobre un K es 1. Ahora sí, el voltaje de salida es el producto de la ganancia de cada bloque, que sería 1.5 por 1. ¿Qué más? Por la diferencia de voltaje, que sería el voltaje de abajo, V2, menos el voltaje de arriba, V1. Por lo tanto, V2 aquí, en este ejercicio, nos da 1 voltio. Y V1 nos da 2 voltios continuos. Entonces, mi V sub 0 ha sido igual. 1 menos 2 es menos 1 por 1,5 ha sido menos 1,5 voltios. Esa sería mi respuesta. Una vez que ya hice el análisis de este amplificador de instrumentación, ya tengo mi respuesta y eso es todo. Preguntas respecto a este ejercicio. ¿Alguna inquietud? Inge, disculpe, para el voltaje de salida solo analizamos entonces la parte donde solo es como la parte de realimentación. O sea, para analizar el voltaje de salida, yo tengo que hacerme un formulario. Y mi formulario debe decirme que el voltaje de salida es igual. Debo sacar un formulario R2 sobre R1 que multiplica la otra ganancia, es 1 más 2R sobre R0 por V2 menos V1. Esta formulita debes tener tú y debes tener conciencia de qué es R2, qué es R1. R2 es la resistencia de realimentación, R1 es la resistencia de entrada, 2R, esta es la R, y R0 es la de en medio. Entonces, cuando quiera usar esta fórmula, yo trabajé por partes. Trabajé primero en esta ganancia, luego trabajé en esta otra ganancia y luego multipliqué por la diferencia. Yo hice por partes. Pero si quieres usar la fórmula total, la usas, pero tienes que identificar bien cuál es cuál. Porque en este ejercicio, obviamente digo, la resistencia de realimentación no se llama R2, se llama R6. Y si yo le pongo R2, ya metí la pata. Entonces tienes que fijarte bien en qué fórmula tienes y dónde están esas resistencias. Porque, por ejemplo, en este ejercicio, si yo pusiera R2 sobre R1, ya metí la pata. Porque la realimentación es esta. O sea, tengo que fijarme en qué análisis hice, cómo se llama cada elemento, y esta es mi fórmula para quién, para este circuito. Y aplicar la fórmula a otro circuito, estoy aplicando la misma fórmula, pero estoy identificando las resistencias. No sé si me explico. Sí, Inge, gracias. Ok, vamos avanzando. Después de esto, tenemos control P y D. ¿Qué es P? P quiere decir proporcional y quiere decir integral de derivativo. Esto de control, en la mayoría de los sistemas en control que se utilizan en la industria, está basado todo en amplificadores operacionales. Recuerden que los amplificadores operacionales sirven para hacer operaciones matemáticas y el control es un proceso matemático que se ejecuta con diferentes variables de entrada. Entonces, en este momento no nos interesan las variables más que disponer de una entrada cualquiera, BI. Y este BI, para que sea un control P y D, que es el más completo, porque hay solo control proporcional, hay solo control integral y hay solo control derivativo, pero el más completo es el P y D. ¿Qué significa? Que el voltaje de salida va a ser proporcional a el voltaje de entrada, al integral del voltaje de entrada y a la derivada del voltaje de entrada. Entonces, observamos inicialmente, fíjense aquí, el primer bloque. Tengo la misma entrada, ¿no? Para los tres bloques. Aquí tengo un inversor. Como tengo un inversor, el voltaje de salida es la resistencia de realimentación sobre la de entrada, por el voltaje de entrada. Es decir, aquí tengo la parte proporcional al voltaje de entrada. Luego, entra la misma señal, pero a un integrador. En el integrador, ¿qué es lo que sale? Obviamente hay una ganancia, menos 1 sobre DC, la integral del voltaje de entrada. Y por último, tengo otro circuito en donde también entra BI,
Pero aquí tengo un derivador. Aquí, ¿cuál sale? La ganancia es menos RC por la derivada respecto al tiempo del voltaje de entrada. Ya teniendo estos tres, derivada, integral y proporcional, ahora cojo un sumador. Y este sumador, ¿por qué es un sumador? Porque las tres señales entran a la misma pata, es un inversor, porque entra la pata menos a la pata inversora. Como entra la pata inversora, el voltaje de salida me sale con un signo negativo. Entonces aquí cojamos este circuito y lo vamos a analizar más rápido. Ya. Entonces, mi voltaje de entrada, o de salida, perdón, va a ser, como todas las resistencias de entrada son igualitas, nos vamos a ir al sumador inversor. ¿Qué pasaba en un sumador inversor cuando todas las entradas son iguales? Cuando todas son iguales, bueno, no está aquí, pero cuando todas las resistencias son iguales, está aquí. Y le voy a poner, cuando todas las resistencias son iguales, es decir, R, R y R, y aquí tengo B1, tengo B2, tengo B3, al menos. Siempre en un terminal le ponemos a tierra. El voltaje de salida simplemente es menos RF sobre R, que es la entrada, X sumo. B1 más B2 más B3. Pare de contar. Eso es un sumador no inversor. Sumo y lo único que tengo que es una ganancia, que es la resistencia de alimentación dividido por la resistencia de entrada. Eso es todo. Aquí, como son diferentes, se pone diferente porque es la entrada dividido por cada resistencia. Pero bueno, entonces, como es un sumador, entonces mi voltaje de salida, como estas resistencias son iguales, va a ser menos RF sobre la resistencia de entrada, que multiplica la suma. Aquí vamos a llamarle BA, BB y BC, así más fácil. El voltaje en A más el voltaje en B más el voltaje en C. Ya está, miren. Y ahora comprobamos que es un control P y D. Vamos a poner acá el B sub 0. Entonces, menos RF sobre RI. ¿Qué es BA? BA es menos RF sobre RI por BI. Entonces, aquí vamos a poner menos RF sobre RI. ¿Por quién? Por el voltaje de entrada. Vamos con B sub B. Más B sub B, como es negativo, B sub B es negativo, vale. Menos 1, entonces le pongo menos de paso. Menos 1 por RC, por la integral del voltaje de entrada respecto al tiempo. Más B sub C. B sub C, ¿qué es? Menos RC por la derivada del voltaje de entrada respecto al tiempo. En resumidas cuentas, B sub 0 es igual. Ya. RF por RF es RF cuadrado, RI por RI, RI cuadrado menos por menos S más. Todo es S positivo y este producto le voy a llamar K1 para no hacerme más bolas. K1, el producto de RF al cuadrado por sobre RI, por el voltaje de entrada. Listo. Menos por menos, más otra vez. RF sobre RI por 1 sobre RC le voy a llamar otro constante. Es un valor constante por la integral del voltaje de entrada.
más, porque menos por menos se hace más, R por C por RF sobre RI, le voy a llamar otra constante, K3, por la derivada del voltaje. Voy a ponerle así mejor. La derivada se puede poner un puntito arriba y es derivada. Ya está. Aquí, esta sería nuestra respuesta final, en el cual decimos que el voltaje de salida depende de la parte proporcional, que sería K1, la parte integral multiplicada por K2 y la parte de la derivada multiplicada por K3. Tenemos un control, miren que no es tan complicado de hacer. Y todo en base a ¿quién? En base al uso de los operacionales. Con esto se puede implementar otra serie de cosas, por supuesto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo les digo, B sub 0 es igual a la de segunda derivada, miren. La segunda derivada de B menos 5. ¿Listo? Y ustedes dirían, a ver, segunda derivada de B. ¿Cómo hago una derivada? Ya sé. Entonces, primero, ¿qué tengo? Tengo que tener BI, por supuesto. ¿Y cómo le hago la derivada? Ya aquí hicimos hace rato, miren. Un capacitor y una resistencia. Necesito un capacitor y una resistencia de realimentación. Y estos valores me deben dar amplitud 1. La ganancia debe ser 1. Entonces, al hacer así, C y R deben valer 1. R por C debe valer 1. Para que yo aquí tenga, ¿qué cosa? La primera derivada. Miren. La primera derivada. Y luego vuelvo otra vez a poner otro circuito que hace lo mismo. Es decir, que vuelve a derivar. Y obviamente tiene que tener los mismos valores porque no me interesa que haya ganancia. Entonces, como se vuelve a derivar, aquí voy a tener menos, menos, se hace más. La segunda derivada. Miren, tengo la segunda derivada. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Restarle un 5. Entonces, ¿qué necesito? Un restador y una fuente de 5 voltios. Nada más. Entonces, para restar, ¿qué necesito? Voy a poner resistencias igualitas. Aquí voy a poner una fuente de 5 voltios. Mira. Entonces, va a restarme. ¿Cómo actúa el restador? Entonces, ahí me vengo y me acuerdo, digo, a ver, el restador es este. Necesito la que sale en fase, en este caso BI, segunda, la segunda derivada, tiene que estar una resistencia a tierra, ¿cierto? Entonces aquí vengo y me acuerdo de eso. Entonces la que está con el signo más, este que está con el signo más, debe ir a tierra. Entonces le voy a poner el 5 acá. Y le voy a borrar de acá. Entonces aquí voy a poner una resistencia R2 y aquí voy a poner una resistencia R4. Y por último, aquí voy a poner una resistencia. Aquí creo que se llamaba R1 y R3. Entonces aquí vamos a ir cada elemento de estos a ir diseñando, ¿vale? Porque yo ya tengo más o menos la idea de que a la final que necesito que B sub 0 sea la segunda derivada de BI, que ya lo tengo aquí, menos 5 voltios. Ahora, ¿qué valores necesito encontrar? Digo, a ver, primero que R por C debe ser ¿cuánto? ¿Vale? 1. 1, porque aquí es que es un 1. Entonces, ya, como es un 1, R por C, entonces yo no tengo los dos valores, tengo que asumir a 1. Sí, por ejemplo, pensemos que C es 10 microfaradios, entonces, ¿cuánto valdría R? 1 sobre 10 por 10 a la menos 6, me va a quedar 100K, miren. ¿Ya? Entonces, ya tengo 4 valores porque los dos son igualitos.
Ya diseñé asumiendo uno, saco el otro. Entonces, este es 10 micros y este es 100K. 10 micros y 100K. Me falta R1, R2, R3, R4, pero tengo una ventaja. Si R1 es igual a R2, ¿cierto? Que es lo que dijimos. Si R1 es igual a R2 y R3 es igual a R4, ¿qué es lo que pasaba? Que la ganancia para este bloque es R3 sobre R4. Entonces, la ganancia del amplificador número 3 es igual a ¿quién? R3, bueno, sobre R1. Solo voy a sacar la ganancia. R3 sobre R1. Entonces, como es R3 sobre R1 la ganancia, y a mí, ¿qué me interesa? Me interesa que sea 1, porque ya estoy restando los 5 voltios. Me interesa que sea 1. Entonces, ¿qué significa? Que R1 también tiene que ser igual a R3. Todas son igualitas. Entonces, ¿qué tengo que asumir? Yo voy a asumir que R3 sea un K, por ejemplo. Entonces, si R3 es un K, toditas las resistencias, todas, valen un K. Entonces, tengo un K, es decir, no hay ganancia. No hay amplificación, ¿no? No hay amplificación. Y ahí, entonces, tengo por fin mi famoso voltaje de salida, que sería lo que entra aquí, que sería VI segunda, resto de lo que entra acá, menos 5 multiplicado por la ganancia, que es 1, es justamente lo que yo quería llegar. Entonces, a través del uso de operacionales que estoy haciendo, implementando funciones de tipo matemático. Funciones que se utilizan mucho en el control electrónico. El control se hace siempre por funciones matemáticas. Aquí estamos viendo un típico ejemplo. Claro, en matemáticas solo me enseñan la derivada, la integral, pero ¿para qué se usa? Se usa como funciones de control. Y aquí estamos viendo cómo se puede implementar usando amplificadores operacionales. Claro, porque en la teoría, ¿cómo es la integral? Ahora ya sabemos que una integral se puede hacer a través de esta expresión de un simple operacional. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, Inge. Vamos a suponer que esto, en vez de BI, le vamos a poner seno de omega t. ¿Ya? Entonces, mi respuesta, ¿cuál sería? La derivada del seno es el coseno. Y la derivada del coseno es menos seno. Entonces, mi respuesta sería menos seno de omega t y menos 5, mira. Todo depende de qué ponga aquí para tener una respuesta diferente. Bien, vamos a lo último prácticamente que nos queda, que sería el acondicionamiento de señales. ¿Qué es acondicionar una señal? Generalmente, la salida de muchos sensores tienen voltajes pequeñitos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una resistencia que varía con la luz, ese valor de resistencia a veces puede variar o de forma muy grande, ¿no? De forma muy grande o muy pequeña. En valores de resistencia, digamos que varía entre 1 mega y 10 megas. Hay otros elementos de, por ejemplo, sensado de temperatura. La temperatura, en función de la temperatura, el voltaje de salida de muchos sensores es bajita. Y para demostrar eso, busquemos un sensor. Por ejemplo, el LM, sensor LM355, aquí. Ya. Por ejemplo, este chiquito que ustedes ven aquí, este pequeñito, es un sensor de temperatura. Parece un transistor, ¿no? Parece un transistor, pero es un sensor de temperatura, mira. Tiene 3 patitas. El precio es de $2. Ya, más o menos, la idea de $2. Pero para ver el datasheet dice, váyase a esta parte de acá. Entonces dice,
Opera con corrientes bajas, es fácil de calibrar, mide hasta 200 grados centígrados, es de bajo costo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes ven, las salidas están en el orden de los milivoltios. Los milivoltios. Pero yo para poner un display a que se visualice este valor, es un voltaje muy pequeño, muy, muy pequeño. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, adaptar este valor pequeño y sacarle y hacerle algo más grande, lo que tengo que hacer que es acondicionar las señales. Para trabajar con valores que yo pueda manejar, por ejemplo, en vez de 20 milivoltios, yo digo, voy a trabajar entre 20 y 250 de 0 a 5 voltios, o de 0 a 10 voltios, o de 5 a 10 voltios, lo que yo quiera. Pero 5 voltios para mí ya es más manejable que trabajar con 1000 voltios. Entonces, esta parte de chiquito a más grande es un acondicionamiento en donde yo puedo trabajar con valores que sean más manejables para mí. ¿Y cómo se acondicionan? Los operacionales son lo ideal para ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que tengo que hacer es adaptar. Vamos a ver aquí, entonces, en esta parte de aquí. Ya. Ingresa un valor de un sensor que me provoca entonces un valor pequeñito entre 20 y 250 milivoltios. Y aquí le acondiciono. Y resulta ser que la salida, cuando es 20, 0, y cuando es 250, voy a tener de 0 a 5 voltios. Visto de otra forma gráfica. Vamos a graficar. En el eje X vamos a conectar la entrada. Este va a ser mi BI y este va a ser mi B0. Entonces, mi BI, aquí solo me dan 2 puntos, y mi B0. Entonces, cuando esto es 20, vamos a poner en milivoltios aquí, ¿no? Y aquí, en cambio, quiero en voltios. Aquí tengo dos valores, 20 y 250. Y aquí de valores tengo 0, 0 y 5 voltios. Entonces, a mí me interesa que cuando aquí entre 20 me salga 0, es decir, el primer punto. Cuando aquí sea 20 en la entrada, la salida sea 0. Y el otro punto, que cuando aquí sea 250, la salida sea 5. Ya. Ya. ¿Cómo puedo llegar entonces? Yo puedo ajustar a una curva para llegar acá. Puedo ajustar a una curva así también. Pero lo más fácil, cuando tengo 2 puntos, ¿qué es? Es la línea recta. Lo más fácil aquí es una línea recta, siempre. A menos que me tenga disponible más valores que condicionar, pero lo más fácil para el acondicionamiento es una línea recta. Porque una línea recta, ¿cómo es? La ecuación de una línea recta, y es igual pendiente por la variable X más B, que es el punto de intersección con el eje Y. Entonces, facilito es acondicionar una recta con estos 2 puntos, porque claro, yo diría que este punto P1, ¿cierto? En X vale 20 milivoltios y en Y vale 0. De la prueba de ayer. Y este punto P2 en X vale 250 milivoltios y en Y vale 5 voltios. Miren. Entonces, con 2 puntos yo ya puedo sacar la ecuación de una recta. Entonces, primero saquemos la pendiente. ¿Cómo se saca la pendiente? La pendiente se saca teniendo 2 puntos, Y2 menos Y1, X2 menos X1. Esto es lo básico que deben haber aprendido ustedes en matemáticas de prepa. Entonces, aquí tendría Y2, 5 voltios, menos Y1, 0 voltios, 5 menos 0, 5. Sobre X2, 250 milivoltios, menos X1, que vale 20 milivoltios. Ok. Voltios con voltios se van. Y me queda 250 menos 20, 230 milivoltios. Entonces vamos a la calculadora. Y digo,
Voy a poner en 1000 voltios, no todo. 5000 dividido para 230. 250 menos 20, 230, sí. 21,73,9, 21,74. Ya. Ya. Ya tengo M, mire. Ya tengo M. La ecuación que me falta B. Para sacar B, obviamente voy a usar la ecuación, digo, Y es igual a MX más B. Y voy a usar el punto que yo quiera. El de arriba o el de abajo, yo creo que el de abajo está más fácil. Entonces voy a poner Y1 y X1 para sacar B. Entonces Y1 vale 0, M vale 21,74 que acabamos de encontrar. X1, ¿cuánto vale? 20 milivoltios, ¿cierto? Más B, que es lo que no tengo. Despejo B y me queda 21,74 por 20. Me da 0,4347. Ya. Y ahora sí, ya tengo la ecuación de mi recta. ¿Qué es Y? Y es B sub 0. Entonces, me queda que B sub 0 es igual a ¿qué? M, ¿qué es M? 21,74. ¿Qué es X? La entrada más B que acabo de sacar. Esta es la ecuación que me va a permitir, ¿qué cosa? Encontrar el voltaje de salida de 0 a 5 cuando el voltaje de entrada varía entre 20 y 250. Entonces vamos a coger esta ecuación de aquí y la vamos a pasar a la otra hoja para seguir trabajando. A ver, espérense un segundito, un poquito más grande ya. Una vez que tengo esta ecuación, solo hay que trabajarla. Yo puedo hacer un sumador, ¿no es cierto? Un sumador. Y ya está. Pero lo que vamos a hacer es sacar factor común para que nos dé una ganancia. Este 21,74 lo voy a sacar como factor común porque para que tenga la misma ganancia para los dos me va a quedar BI más. Entonces, esto lo voy a dividir para 21,74. Me queda 0,0220 miliamperes más 20 milivoltios. Ya, aproximadamente. Ya. Entonces, implementar esto no está nada complicado, porque miren, aquí la suma, no sé si será la suma, a ver. Esto creo que eso está mal, miren, porque el otro lado, esto pasa como menos. Ya decía yo, aquí hay un error. Casi nadie. ¿Por qué veo el error aquí? Le veo el error porque si ustedes observan, la recta no se interseca en positivo, se interseca en el eje Y negativo. Acá se interseca, entonces esto debería ser negativo. Entonces ahí me doy cuenta del error. Entonces vamos a corregir este error, es menos. Aquí le corregimos y es menos 20. Ya. Entonces aquí tengo un restador. ¿Cómo se hacía un restador? Con una ganancia. Esta sería la ganancia de voltaje. Es 21,74. Y aquí es una resta. Entonces digo, a ver, en mi restador, ¿cierto? Por aquí viene el voltaje de entrada. En el más. Va primero BI. Entonces aquí está BI. Aquí voy a poner resistencias iguales a las entradas. ¿Por qué voy a poner resistencias iguales? Voy a poner R1, porque ahí esa fórmula es más fácil. Y aquí voy a poner 20 milivoltios. Entonces voy a coger una fuente de ¿cuánto? De 20 milivoltios. Y voy a hacer que esta resistencia de realimentación, le voy a llamar R2, sea igual a esta resistencia de acá R2. ¿Para qué? Para que en la fórmula, en el restador, ¿qué tengo? Resistencia de realimentación sobre resistencia de entrada por la diferencia entre BI menos 20 milivoltios. Mira. Entonces ya tengo esta expresión de aquí a acá. Entonces lo único que me falta es del 21,74. Entonces como ya tengo la ganancia de voltaje, digo R2
partido para R1 debe valer en mi circuito 2174. Esto indica que R2 tiene que ser igual a 2174 veces R1. Hay infinitas posibilidades, claro. Entonces tengo que asumir una, ponerme una posición. Entonces digo, si uso una resistencia de un K, entonces la resistencia de 2 vale 2174K. Bueno, ahí me tocará poner un potenciómetro y ya está. Entonces ahora sí, ya mi diseño concluido. Estas dos resistencias de aquí son de un K. Y estas resistencias de aquí son de 2174K. Y ahora comprobemos si ya tengo listo mi diseño completo para condicionar de 20 a 250 a 0 a 5 voltios. Está listo mi circuito y vamos a comprobarlo, ¿no? En este restador vamos a poner, como ya tengo todos los datos listos, ya tengo la ecuación de la sección de salida que es 2174, ¿cierto? Que está aquí el voltaje de salida. Ok. Vamos a suponer que el sensor este de 3 patitas, ¿se acuerdan que estábamos viendo en el internet, no es cierto? El uno generalmente se pone a 5 voltios, el otro se pone a tierra y me está dando justo, en un instante de tiempo, me está dando 80 milivoltios. Supongamos que me está dando 80. ¿Ya? Entonces, quiero saber cuánto me debería marcar el voltaje de salida. Digo, como este es un restador, me quedaría 80 menos 20 milivoltios por la relación de 2174 para 1. Entonces, digo, 2174 que multiplica a 80 menos 20, 80, sí, menos 20, 60 milivoltios. Me da 1.3 voltios y está bien, mira, 1.3 voltios. Estoy manejando una entrada baja y estoy sacando una entrada más alta que me permita visualizar esta relación. ¿Vale? Ahora, en vez de darme 80, me da lo máximo que me puede dar. Me da 250. ¿Cuánto debería ser la salida? ¿Quién me dice? ¿Cuánto debería ser la salida? Nadie. Debería ser 5 voltios. 499, Inge. Ya, 5 debería voltios. ser 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo máximo. Yo diseñé para que lo máximo que sea 5. Yo puedo diseñar para 10 también. Puedo diseñar, o sea, depende de lo que el ejercicio que yo quiera hacer. Si yo quiero diseñar de 5 a 10 un sensor que trabaje con un voltaje entre 0 y 1 voltio, por ejemplo, para que me saque entre 5 y 10 voltios, puedo hacerlo. Eso es solamente cuestión de escribir cómo, qué me gustaría, qué datos me gustarían ajustar. ¿Vale? Inge, disculpe, igual a la entrada le diseño máximo hasta para 250, ¿verdad? O se puede poner otros valores más. Claro, tú decides en base a lo que te dé, pero yo te digo, una característica del sensor es que normalmente los valores de entrada, o sea, los que te arrojan el sensor, ¿no? Estos de aquí, suelen ser pequeños. Tú quieres para tu proyecto, por ejemplo, hacer un sensor de proximidad y tú buscas en el internet, dice sensor de proximidad y a ver qué te da. O sensor de, qué sé yo, de oscuridad o lo que sea. Y tú buscas ahí, dice el sensor de humedad, por ejemplo, sensor de humedad, ¿qué características te da un sensor de humedad? Entonces aquí tú ves el datasheet, ¿no? El datasheet el de T11. Entonces tú buscas alguno de estos y vas a ver qué características te da cuando ya le manejes. O un sensor para un color específico, por ejemplo.
Entonces tú le vas a ver qué características te da y normalmente esas características suelen ser bastante reducidas, bastante bajas. Pero vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, aquí está en chino, este es un sensor de humedad. Habría que buscarse, no voy a perder el tiempo buscando, eso ya es el trabajo de cada quien. Déjenme ver si hay uno en inglés. Este es un termistor. Bueno, el termistor es un sensor de temperatura. Entonces, el sensor de temperatura tiene rangos de temperatura de operación, pero normalmente el voltaje de salida o es en resistencia o es en voltaje. Por la resistencia se puede trabajar con una corriente fija, el valor de la salida. Entonces, eso, ¿quién te da? Te da el fabricante. Entonces, por ejemplo, pensemos en este número de parte de acá. Entonces, por ejemplo, la resistencia del valor a 25 grados centígrados te dice 5 kiloohms. Y más o menos aquí lo que va variando es el valor de la resistencia. Te da los diferentes valores de 25 a 85K, que sería la variación de resistencia. Pero fácil de hacer, ¿no? Tengo un sensor que varía en resistencia, ¿cómo le hago? ¿Cómo le haría? Le pondría en serie con otra resistencia, por ejemplo. Le pongo una resistencia y le pongo esta resistencia que es variable, esta que es variable, ¿con quién? Con la temperatura, con la luz, si tengo resistencia, si no tengo voltaje, y aquí ya mido el voltaje de entrada. Entonces aquí pongo, por ejemplo, 5 voltios, aquí pongo 10K, y vamos a suponer que esta resistencia R está dada por 10, lo que te da el fabricante, elevado a la menos, qué sé yo, 25, la temperatura sería temperatura, ya, sobre cualquier constante, 390, por ejemplo, que te dé. Si esta es la respuesta, entonces más o menos lo que vas a tener es así. O sea que la resistencia va a irse bajando, bajando desde 10 hasta un valor de casi 0. Entonces, el voltaje, ¿qué va a pasar con el voltaje? Esto es la resistencia. Entonces, el voltaje, dependiendo del valor de la temperatura que haya, el máximo va a ser cuando, obviamente, esté completamente la temperatura baja, ¿no? Es decir, va a irse bajando también a un valor así. Y ahí puedes definir los rangos, dependiendo de las resistencias que pongas. Supongamos que esto es 10K y esto es 10K, ¿vale? Entonces aquí puedes empezar desde 2.5 hasta, obviamente, 0. Depende del valor que vos quieras hacer. Y ahí le pones tu circuito hecho como operacional para acondicionar esta señal al valor que tú quieras tener. ¿Vale? Pero eso, digo, eso depende de qué tipo de elemento vayas a utilizar. Si es elemento variable, de resistencia o de voltaje, con temperatura, con humedad, con presión, con calor, con lo que sea, con colores inclusive. Entonces depende del sensor que quieras hacer. Entonces aquí pensemos en un proyecto, ¿no? Un proyecto, tengo un botellón de agua, ¿cierto? Un botellón de agua. Aquí tengo un plato. Eso pueden hacerse en su casa también. Aquí tengo una electroválvula conectada aquí, que le mantiene siempre cerrado al este. Pero cuando la electroválvula se activa, aquí este switch, esto es la parte electrónica. Cuando este se cierra, empieza a gotear, ¿no? Comida, agua, lo que ustedes quieran. ¿Cómo se puede activar este electroválvulo? A través de la presencia de un animal. Entonces, la presencia, por ejemplo, tengo un perro en la casa. Bueno, un perrito aquí así. Ya. Entonces, yo puedo poner justo al lado del tanque un sensor de proximidad, por ejemplo. Que cada vez que el perrito se acerque, se activa el electroválvula. Esto ya es la parte de electrónica. Esto es una idea, ¿no? La parte electrónica. Y se activa y el agua chorrea. Y se cierra, obviamente, el sensor de proximidad se activa una sola vez. Una sola vez y se cierra. Digamos que ustedes tienen un temporizador de 5 segundos. Es decir, que en 5 segundos, otra vez, la corriente cesa, este switch se abre. El switch es un transistor, ¿no es cierto?
Se abre y ya, porque si no, todo el agua, si está abierto, la electroválvula, si se activa, el agua caería todo el tiempo. Y tienen un proyecto, miren, o sea, es cuestión ahí sí de ver si uso o no uso el sensor. Es la idea. Si no uso el sensor, pero casi siempre en la mayoría de proyectos que son de carácter social o lo que sea, siempre necesitan algún tipo de elemento de sensado, siempre, para completar el proyecto. Así que ustedes tienen que, en este proyecto, utilizar el proyecto final, porque la semana que viene les tomo el examen. Recuerden, en el proyecto final, al menos un elemento diodo, un elemento BJT, un elemento FET y un amplificador operacional. Al menos. Con esto, si alguien quiere pasar y utilizar, por ejemplo, un Arduino para programar, no hay problema, mejor. Si alguien en vez de utilizar un Arduino quiere utilizar otro tipo de tecnología, o qué sé yo, ¿qué más hay ahorita? Un Raspberry. También lo puedo utilizar. Esto es para programar el algoritmo que permite hacer esto. Y si no, le sugeriría mejor esto, agregarle un sensor. Pero alguien decidió hacer otra cosa que no tenga esto, bueno, con que utilice esto es lo básico, ¿no? Para tener 20, que por lo menos tengan uno de cada uno. Bien, eso es todo, hemos acabado clases. Ya no hay más que hacer. Hasta aquí llegó la teoría. Y vamos luego con el repaso. Aquí ya no hay nada más, se acabó todas las clases. Doy por finalizada la materia. Los repasos, obviamente, para el examen es una cosa, y eso lo vamos a hacer la semana que viene, pero bien que podríamos empezar a hacer cosas. Vamos con el último tema, como repaso del último tema. Vamos a condicionar a sí mismo una señal, como repaso, ¿no? Vamos a condicionar una señal que varía entre un K a un mega, y quiero transformarle de 0 a 10 voltios. Quiero acondicionar esta señal, ¿cierto? De un K a un mega y quiero transformarla de 0 a 10 voltios. Entonces, con un K que me debe dar 0 voltios y con un mega que me debe dar 10 voltios. Empecemos a trabajar. ¿Cómo harían esto? Ya hablamos hace un rato. ¿Qué necesito? ¿Qué condiciones necesito para el acondicionamiento? Un voltaje. Entonces, como necesito un voltaje, antes de empezar, tengo que transformarle esta resistencia en un voltaje. ¿Cómo transformo una resistencia en un voltaje? A través de un divisor de voltaje. Entonces, aquí, por el acondicionamiento, voy a poner 10 voltios, 5 voltios más. Voy a poner esta resistencia que varía de un K a un mega, ¿sí? Con una resistencia de, pongamos, de 100K. Ya. Y vemos que voltaje va a entrar aquí. Este va a ser mi voltaje de entrada al sistema de acondicionamiento. ¿Vale? Entonces, cuando esto es un K, con un K, el voltaje de entrada sería, el voltaje sería la resistencia sobre la que mido, sobre la resistencia de arriba más un K por el voltaje total. Entonces, 5 para 101, 0,0495. 0,0495 voltios. Y con un mega, de ahí es igual, un mega sería 1000 dividido para 1100 por 5, ¿no es cierto? 1000 por 5 dividido para 1100.
454. Entonces aquí miren, tengo un voltaje que está variando desde 0.049 voltios hasta 4.54. Con esta resistencia variable estoy consiguiendo estos valores. Y yo quiero, esta sería la entrada, ¿no es cierto? Quiero que mi salida sea 0 voltios aquí. Y el tope sea de ¿cuánto? De 10 voltios. Entonces, esta es mi recta que tengo que encontrar. Quiero que empiecen a calcular la pendiente. Vamos a ver, como me queda todavía unos pocos minutos. ¿Cuánto vale M? ¿Y cuánto vale B? Que ustedes me ayuden haciendo esto. Empiecen, les voy a dar unos 5 minutos porque es una cosa muy sencilla de hacer. ¿Vale? Empiecen a trabajar. ¿Cuánto vale M y cuánto vale B? Si tienen preguntas, háganlo. Si tienen inquietudes, háganlo. Inge, Dime. en el divisor de tensión, ¿no deberíamos trabajar con los 10 voltios que nos pide o así está bien con los 5 voltios? Con lo que tengas a mano. Por ejemplo, si tienes una batería de 9 voltios, yo trabajaría con una de 9 voltios. Pero si tengo una fuente como las que ustedes diseñaron en la primera unidad, ustedes tenían 5 y 12. Entonces, basado en eso, puedo usar la de 5 o la de 12. Ahora, si tengo una fuente variable, pues ahí sí cualquier cosa. Pero por lo general se manda en la primera unidad valores fijos de 5 y 12. Entonces, ese sería obviamente lo que tengo. Necesito una de 5 y una de 12. ¿Vale? Para hacer este tipo de cosas. Inge, la pendiente salió negativa. No, porque vemos que está hacia la derecha. Si fuera negativa, sería hacia la izquierda el gráfico. Y no estamos en ese caso. No sería 2.22 la pendiente, la M. Parece que sí. Rápidamente, a grosso modo. Aquí el punto 2 sería en X 454, ¿cierto? Y en Y 10. Y el punto 1 en X 0.049 y en Y 0. Entonces aquí Y2 menos Y1, miren, 10 menos 0 es 10, ¿cierto? Entonces 10 dividido para 454 menos 0.049. ¿Ya? Y es 2.22. ¿Sí? ¿Y cuánto le salió B? No sería 0. No, porque si se fuera 0, la recta sería aquí. Y no está pasando por el origen. La recta baja hasta acá. Entonces no es 0. Menos 0,10. Ya, negativo menos 0,10. ¿Ya? Y esa es la recta, entonces, y ahora ya tengo mi voltaje de salida. Mi voltaje de salida es igual a M, que sería 2,22, BI menos 0,1. Entonces saco el factor común, 2,22. Esa sería mi ganancia. BI menos 0,1 para 2,22 es 0,054.
Está bien. Y ahora sí, hacer con el restador. Ahora este 0054 es bien bajito, ¿no? Es un voltaje. Era 0045. En vez de 0054, Sí, era 0045. ya, bueno. Al punto. Esta es una expresión matemática. Cualquier expresión matemática puede ser resuelta. ¿Qué operaciones no les he dado? Por ejemplo, les he dado sumas, les he dado restas, no les he dado multiplicación ni división, les he dado derivación, les he dado integración, ¿cierto? Pero esto no implica que también haya producto y que haya división. El producto se puede ver como una serie de sumas, la división se puede ver como una serie de restas. Son operaciones que se pueden hacer. El que esté más interesado, el nivel de electrónica fundamental no viene a cumplir, o sea, a cubrir temas así como estos, pero sí que operaciones básicas sí que puede cumplir. Entonces aquí un restador con ganancia de 2.22 es facilito. Entonces digo, a ver, aquí viene mi voltaje de entrada. Entonces mi voltaje de entrada, ¿cómo estaba dado? Estaba dado por el sensor y tenía una resistencia que variaba entre 1K y 1 mega. Entonces este es un sensor que varía entre 1K a 1 mega. Ya. Esta resistencia de acá le pusimos de 100K, ¿cierto? Aquí tenemos 5 voltios. Este era el voltaje de entrada. Ya, este iba al terminal menos. Aquí tenemos una resistencia y tenemos otra. Ahora, el problema es generar este voltaje tan chiquitito de 0.045, porque fuentes de 0.045, pero como vamos a usar la misma de 5, entonces podemos hacer algo para solucionar esto. Entonces aquí estas resistencias son iguales, R1, y como ya sabemos que la ganancia es 2.22, En el video hoy vamos a hacer un detector de vamos a colores. poner una de 2.22K y una de 1K de una vez. De una vez. 1K, 2.22K, listo. Este valor pequeñito lo podemos hacer de la siguiente forma. Asimismo, otro divisor de tensión que vaya a la misma fuente, obviamente, que vaya a los mismos 5 voltios. Entonces aquí, para sacar 0.045, voy a poner, qué sé yo, un R3 y un 10K, un K mismo, un K. Entonces digo, el voltaje en R3 debe ser fijo 0.045. Y eso será igual a R3 sobre R3 más un K por 5 voltios. Y de ahí despejo R3. Entonces 0.045 R3 más 0.045 es igual a 5 R3. Entonces R3 es igual a 0.045 sobre 5 menos 0.045. Entonces aquí, 0.045 partido para 5 menos 0.045 y resulta ser que es 0.09 ohmios. Como está en kiloohmios, esto sería 9 ohmios. Una resistencia chiquita, miren. Entonces tengo que poner una resistencia de 9 ohmios para que me dé un voltaje tan chiquitito. Entonces yo, si es que me parece muy pequeño y no consigo, ¿qué hago? Le bajo esta resistencia, le pongo en vez de 1K, le pongo 100 y ahí, o no, le pongo más grande, sería al revés, ¿no? Hola, hoy vamos a hablar un Pongo poco 10K, de por ejemplo. transistor MOSFET. Si bien la, A ver, si es la más tensión, grande, la resistencia es más grande. la corriente también, ¿no? de drenaje Pongamos una de contra 10K. la tensión, lo subimos. Como se puede ver, estoy en 5,8 volt. Para que Ya sea no un se puede ver poquitín más mucho, ahí grande está. esta resistencia, vamos a trabajar con la de 10K. 5,8 volt. Entonces aquí me quedaría en vez de Ahí un está. K, 10K.
y yo voy a subir, voy a seguir subiendo Porque y a lo esto va a mejor ser lo del 9 mismo. no ¿Ven? La consigo. lámpara no cambia porque el transistor Un ya se poquito más disparó. grande. ¿Qué Entonces quiere decir? sería Que al dispararse el 10 transistor por ya se quedó en saturación y no le 0,45 importa es nada. Ahí está. 0,45. Entonces yo ahora vengo acá de vuelta, toco y está todo bien. Está frío, no pasa nada, que es lo que yo les comentaba recién. Ahora en el gate tengo 13,8. Borro un 0 nada más. Ok. Entonces aquí borro un 0. Aquí borro un 0. Me quedaría 0,45 dividido para 5 menos 0,45. Me quedan 98 ohms, aproximadamente 100 ohms. Aproximadamente 100 ohms. Bueno, 98. Aproximadamente 100, ya. Listo. Ya tengo ahí el voltaje que necesito. Y ahora sí está listo mi circuito. Tengo ahí el valor del voltaje de salida que me había propuesto. Bien, entonces eso va a ser todo por hoy. Continuamos el repaso del martes, que es unos 4 ejercicios PEPA, en donde involucre todos los elementos y ya está. Doy por terminada mi clase, no sé si hay alguna pregunta. El proyecto el último día, porque nosotros dijimos, el día martes repaso, el día jueves el examen y el viernes el trabajo final. Ustedes tienen las primeras horas, así que el trabajo final tienen que entregarme el día viernes. Como es grupal y si está instalado en su casa, porque yo les dije que puede ser de carácter social, o si está instalado en alguna casa, en algún lugar, hacemos vía Meet, virtual. Pero si es un circuito así nomás que pueden presentar aquí, pueden venir acá. Les dejo libertad para que ustedes puedan presentar aquí o en donde estén. ¿Vale? Los que quieran presentar antes, pueden acercarse y presentar antes, no hay problema. Pero la evaluación del proyecto es hasta el viernes que viene. ¿Vale? ¿Alguna otra inquietud? No, dice gracias. Ok, señorita Chicho, gracias también a ustedes y que tengan un buen fin de semana.